Si hablamos de las momias más enigmáticas de todo el mundo, tenemos que hablar sin duda de las momias de Tarim, en China. Y es que estas momias han desconcertado a los científicos desde que fueron descubiertas hace ya varias décadas, debido a que presentan rasgos europeos a pesar de ser unas momias chinas. Por ejemplo, entre la multitud de momias que se han hallado, muchas de ellas llegan a medir hasta casi 2 metros de altura, siendo la media en torno a 1,85, 1,90. También hay muchas otras momias que presentan ojos claros y el pelo de un color rojizo. Sin embargo, como digo, al estar ubicada en una región china, en la región del desierto de Taklamakan, y al estar datada en una época tan remota que llega hasta los 4000 años o incluso más de antigüedad, nadie hasta ahora podía dar una explicación clara sobre sus orígenes. Y es que debemos de tener en cuenta que los primeros europeos en llegar hasta China, al menos de forma documentada, no llegarían hasta muchísimos siglos después. De hecho, debido a la anormalidad de estas momias con estos rasgos, con estas características en esta región, se llegó a barajar la posibilidad de que se tratara de momias falsas, de que todo fuera una estafa para llamar la atención. Obviamente, esta idea que surgió al principio está ya totalmente descartada, pues se sabe con total seguridad que se tratan de momias originales. Lo que sí sucedió es que las autoridades chinas ocultaron estas momias, las silenciaron totalmente para que nadie pudiera como meter la llaga, ¿no? en el gobierno, que no pudieran tener problemas políticos o territoriales por esto. Lo curioso es que ahora, por fin, todo este enigma parece haber sido resuelto debido a una serie de análisis de ADN que se han llevado a cabo sobre varias momias de esta región, varias momias de Tarim, y que acaba de ser publicado en la revista Nature. En el estudio podemos ver cómo los científicos que lo han llevado a cabo llegan a la conclusión de que las momias de Tarim realmente no son momias de europeos que viajaron hasta esta zona de China hace miles de años, tal y como se pensaba hasta ahora, sino que eran personas que ya vivían en esta región, es decir, que eran autóctonos del noroeste de China. Estamos hablando de que su antepasado eran tal y como ellos, ¿no? Y que simplemente siguieron viviendo en esta misma región. Veréis, el experimento consistió en recoger el ADN de hasta 13 momias de las más antiguas de todas las que se han encontrado en Tarim. Estas tenían una antigüedad que rondaban entre los 4100 y los 3700 años. Y también se recogieron muestras de ADN de 5 momias que se ubicaban en otra región, también en el noreste de China, y que presentan unas características muy similares a las momias de Tarim. Estas otras momias se hallaron en la cuenca de Zungaria y tienen hasta 5000 años de antigüedad. Pues bien, se ha demostrado, los resultados han arrojado que estas últimas 5 momias, tenían unos antepasados que eran autóctonos, eran locales, pero también estaban mezclados con antepasados que venían de Siberia, concretamente de un pueblo conocido como Afaniásevo. Y por otro lado, las famosas momias de Turín demostraron que sus antepasados eran totalmente autóctonos de esta región, eran totalmente locales, ¿no? Es decir, que vivían ya desde mucho tiempo atrás en esta región de China. Por lo tanto, para que lo entendáis ya de forma súper resumida todo, estamos hablando de que las momias de Tarim no pertenecen a europeos que se desplazaron hace 4000 y 5000 años, como se creería hasta ahora, a esta región de China, sino que ya vivían allí desde miles de años atrás. Y tal vez esto pueda ocasionar aún más misterio, ¿no?, en torno a estas momias. Pero bueno, sobre esto haré una breve reflexión al final del vídeo. Y es que antes me gustaría comentaros una de las grandes sorpresas que se han llevado los científicos tras poder analizar y estudiar estas momias. Veréis, resulta que han podido comprobar que
estos habitantes del desierto de Taklamakan tuvieron una conexión cultural muy fuerte con las poblaciones vecinas. De hecho, el reciente estudio demuestra que estos individuos, estas momias de Tarim, adoptaron la agricultura y la ganadería gracias a ese contacto que tuvieron con las culturas vecinas. Se sabe, por ejemplo, que practicaban la cría de ganado vacuno, caprino y ovino, y que gracias a esto pudieron desarrollar su vida en esta región tan árida, tan hostil de Taklamakan, donde debían de desplazarse de un oasis a otro en busca de vida. Lo que llama la atención de todo esto es que a pesar de existir esa conexión tan fuerte, tan sólida con otros pueblos, otras culturas vecinas, no se aprecia esa misma relación en cuanto a el nivel genético. Es decir, que parece que estos individuos, las momias de Tarim, tenían muy presente el no mezclar su sangre con otros pueblos. Al parecer querían conservar de forma pura su identidad. Pero mucho ojo con todo este nuevo estudio que se ha publicado. Porque como suele suceder en el mundo científico, cuando se rompe con un paradigma, cuando se cambia la creencia establecida, muchos expertos han criticado duramente los nuevos resultados, el nuevo estudio científico publicado en Nature. De hecho, se dice que faltarían muchos más análisis que pudieran hacer una muestra más sólida del ADN que existía en las regiones vecinas a las que se desarrollaron estas momias, las momias de Tarim. Hay quien dice que mientras que no se conozca a la perfección el ADN de esas regiones, de esos habitantes que vivían en torno a este lugar, ¿no?, que eran vecinos de estos individuos, no se podrá determinar a ciencia cierta, no se podrá saber si realmente se tratan de seres, de individuos autóctonos de esta región, o si por el contrario sí que vienen de fuera. Sí que en una de estas migraciones que se produjeron hace 4.000, 5.000 años, se asentaron en esta zona. Sea como sea, y con todo esto sobre la mesa, yo creo que hay que reflexionar, ¿no? Hay que tener en cuenta que si estas momias presentan unos rasgos similares al de los occidentales, si presentan rasgos europeos, y ubicándose además en esta misma zona, en esta región china, hay que plantearse, ¿no?, en qué momento, en qué fechas concretas llegaron los antepasados de las momias de Tarim. Debemos de pensar, por tanto, que esa migración no se produjo hace 4.000 o 5.000 años tal vez, pero sí que debió de producirse en algún momento en una época muy anterior. Tal vez hablamos de miles y miles de años atrás. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este nuevo descubrimiento, este nuevo hallazgo, no hace más que aumentar el misterio que envuelve a las famosas momias de Tarim. Pues, ¿qué sentido tiene unas momias con estas características en una zona tan alejada, ¿no?, de donde se deberían de esperar, y en una época tan remota? Hablábamos antes de que las autoridades chinas ocultaron el descubrimiento de las momias cuando se hallaron. Y yo me planteo, ¿sucederá lo mismo con este nuevo descubrimiento? Tal vez les interesará silenciarlo para evitar aún más problemas, por ejemplo, de los individuos de esta región que parece ser que quieren independizarse. Ya sabéis que estoy siempre atento a todos estos nuevos descubrimientos para poder informaros. De hecho, hace muy poco tiempo publiqué un vídeo sobre las momias de Tarim, en el que hablaba sobre todas sus características y todos sus misterios. Y me complace, me alegra muchísimo poder informaros ahora de este gran hallazgo que creo que es súper importante en la historia. Y de hecho, en cuanto me he enterado de la noticia, he venido corriendo para grabar este vídeo y que podáis estar bien informados. Por lo tanto, ya sabéis que siempre podéis activar las notificaciones para no perderos nada, para estar siempre bien informados, como digo, de la historia y la arqueología a nivel mundial. Espero que haya gustado este nuevo vídeo y lo dicho, nos vemos muy pronto por aquí
y un abrazo enorme.